No es lo mismo una célula que esté en el corazón a una célula que esté, por ejemplo, por decir algo, en piel o en el hígado. La razón, si el corazón se para, pues vive, pero totalmente, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Ahora, lo que estamos viendo ahí son mitocondrias. Espérate a ver si funciona mejor. Sí, eso me quedó chévere. Oh, ya quiere salir tumbado. Es que también pregunté ya, pero no. Ni dice que qué más. Ah, no les conviene. Diapositivas, vamos a salir hablando en diapositivas y usted ¿Qué falló? diapositiva y hablando de nuestra Fallado. Sigo usando el glande. Quedándose parasimpático. Quedándose parasimpático. No, hagámosle al Strober. Pasado el cita. Si se aguantan ustedes el Strober en una fiesta. De 14 a 32. Ah, verdad, no falta de pide un informe de aquí. Le llega hasta la nuca, huevón. No, marico. Se le echa al hombro. Se pone una cera así y llega por ahí. Lo siente uno para acá abajo. Pero no sé por qué están jodiendo el día de hoy los clubes de una ya está dando el semestre. Ya está cansado. No, tiene que pedir No, estoy cansado, jefe. Sí, que pesar, ¿cierto? Cansado de No, lo estar. escribo yo. por wifi. Por wifi no puede. Bluetooth, no tiene eso ahorita. Bluetooth. Eso sí tiene Bluetooth. Sí, esa pantalla. Obvio, gastar sin en Bluetooth. Bien. También se conoce como cadena de transporte de electrones. Las moléculas que activan la cadena respiratoria, las que permiten el funcionamiento de la cadena respiratoria, son dos. Son el NADH y el FADH2. Son las dos moléculas que se encargan de darle un impulso a la cadena respiratoria. ¿Dónde sucede la cadena respiratoria? Entonces, si tenemos una mitocondria, recuerden que la mitocondria tiene membrana interna, membrana externa, tiene crestas. Normalmente las proteínas encargadas de la cadena respiratoria están ancladas o pegadas a la membrana interna de la mitocondria. Bien, voy a hacer una ampliación de esta zona. No sé si ya lo habíamos hecho la vez pasada, pero hagámoslo otra vez. Tenemos entonces la membrana externa. Sale. ¿Cómo hizo? Mucho Breisel, ¿no? Entonces, para que les quede claro, esta parte de acá corresponde a la membrana externa. Esta de acá sería la membrana interna. Todo lo que hay aquí debajo sería entonces la matriz mitocondrial. Y esto que está acá en medio de las dos membranas sería el espacio intermembranal. Ajá. ¿Dónde están ancladas las proteínas? Repito, están ancladas entonces a la membrana interna de la mitocondria. ¿Me gusta? No, A mí sí. no se lo planeé. No. Más duro le hace.
Él es Con horrible. ganas, con ganas. La maldad ante todo. No, ¿cuál maldad, hombre? Ajá. No, hombre. La parte siempre está. Bien, las proteínas encargadas de la cadena respiratoria son las 4 primeras. Externas. Sí. 1, 2, 3, 4. Estas 4 son las encargadas de la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Quedaría faltando la explicación de la última. La última proteína, la quinta, la que aparece allá, que parece una mancuerna de gimnasio, se encarga de la fosforilación oxidativa. Humano, poca. Bien, entonces, ¿cómo se llaman las proteínas? Tienen un nombre súper difíciles. Solamente lo saben la NASA y ustedes. Complejo número 1. Complejo número 2. Complejo número 3. Complejo número 4. Y complejo número 5. Pero ahora sí en serio les vamos a poner los nombres. El complejo número 1 se conoce con el nombre de NADH deshidrogenasa. El segundo complejo, ¿qué le pasó? NADH deshidrogenasa. NADH deshidrogenasa. El segundo complejo ustedes ya lo conocen. Es la única proteína o la única enzima que funciona en 2 vías metabólicas distintas. Piruvato. Ah, no, no. Es un piruvato. Él es un piruato. Denle un caldetazo ahí más bien. Puede decir cosas. Se llama succinato deshidrogenasa. Ah, sí. Y lo tuvo que estudiar para el segundo corte. Esa pregunta la hizo mi compañera. No estudio fue nada. Succinato deshidrogenasa. Recuerden que ese actúa, o esa enzima actúa también en el paso 6 del ciclo de Krebs. Huevonaditas varias que ya vimos. Complejo número 3. Se conoce con el nombre de citocromo BC1. Citocromo BC1. Citocromo BC. Complejo número 4. Citocromo oxidasa. Y hasta acá, estos 4 complejos son los que llevan a cabo entonces la cadena respiratoria. Finalmente tenemos el complejo 5, que es la ATP sintasa. La ATP sintasa es la que lleva a cabo entonces la fosforilación oxidativa. Queda más o menos ordenada la información. ATP sintasa. ¿Dudas hasta ahí? Ah, destapar una lapicero. Se regó. Bien. ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas, listo. Acuérdense que en generalidades decíamos que las enzimas para poder funcionar necesitan colaboradores. Estas proteínas son muy especializadas y requieren de muchos colaboradores. Voy a explicar, voy a borrar esta misma parte. No quiero tocar todavía esto porque no lo quiero volver a realizar, así que dejémoslo quietico. ¿Puedo borrar acá? ¿O todavía no? ¿Todavía no? Sí, ya. ¿Qué ves? ¿Chat?
que estos complejos proteicos son las enzimas encargadas de la cadena respiratoria. O sea que ¿cuántos pasos tiene la cadena respiratoria? Cuatro. Solo 4 pasitos. Sí, me está bueno. Un masaje, vos. Que salga el simpático. Le duele la cabeza. Oh, antes está rico, solo la veía en las películas de Ya las pastas caras. ¿Puedo orar? Cuando- ¿Sí? ¿No? Es que todavía se hace la fisioterapia y La pizza. el brazo, al brazo. No, por el Carolina tiene hambre. No, vi. Sí, me acuerdo. Ah, Necesito traer agua. Tiene mal genio. Está aburrida. ¿Por qué? todo eso es Por lo de... pues que eso nadie lo hace. O sea, no lo pueden Sí, conseguir. eso está Hagan complicado. A mí trabajo. lo que necesita es un programador, un amigo programador o alguien que programe. Claro, bueno. Bueno, o sea, primero diseño y luego módulo. En 5 Pero años como lo aquí en la podemos universidad hacer. creen que ustedes tienen ya el chip incorporado, ya programan, ejecutan. Pero así. Yo me gané más de un problema porque en pandemia todo el mundo era, ay, sí, es que esos muchachos ya tienen el chip incorporado y podemos ponerles tecnologías. Y yo era el único que, Ya la conexión. o sea, yo creo que me puteaban los demás compañeros porque en aviones, venga, yo les decía, venga, ¿cuál chip incorporado si ni siquiera saben utilizar PowerPoint? ¿Cuál chip incorporado si ni siquiera saben utilizar Excel? Ni Word. La cámara de PowerPoint. Pero nosotros haciendo eso, nosotros haciendo eso ya, Juan. Ni net, ni Pero nosotros haciendo centenias, eso no ya. saben, no saben. ¿Creen que porque no sabe instalar WhatsApp ya va? Claro, eso les decía todo. Lo que pasa es que si ustedes no sabían, cuando entrevistaron, yo no me acuerdo si fue el puta de Zuckerberg, que es el de Meta o Facebook, ¿cierto? Sí, ese desgraciado. Llegaba y decía, no, lo que pasa es que nosotros creamos la aplicación para que la pueda manejar cualquier estúpido. Uy. O sea, muchachos, no lo dije yo, fue Zuckerberg. Que yo coincida con él o no es distinto. Todas las aplicaciones, TikTok, Instagram, todas están hechas para que cualquier buen uno mueva esa huevonada ya. Pero realmente nosotros no estamos programando nada, no estamos creando nada, somos solamente consumidores de eso. Pero bueno, cierro el paréntesis. Siempre estuve en desacuerdo y siempre yo creo que yo era el único que estaba en desacuerdo. Bien, volvemos al tema. ¿Cuáles son los colaboradores de las enzimas? Entonces ya hablamos de las 5 enzimas, miremos cuáles son los ayudantes. ¿Cuáles son los tipos de ayudantes que tienen las enzimas? En el caso del complejo 1 hay una coenzima que se llama el FMN. Esta coenzima ya la vimos en las generalidades. FMN significa mononucleótido de flavina. La manera se llama cadena de transporte de electrones porque realmente sí transporta electrones. La pregunta es, ¿quién dona, quién regala el electrón? ¿Sí? El problema de entender la cadena respiratoria profundamente es un problema que viene desde la química del colegio. ¿Ustedes saben cómo es un átomo? ¿Cómo es la estructura de un átomo? Aquí ya la he repasado un poquito cuando veíamos al principio la diferencia que había, por ejemplo, entre átomos muy electronegativos y átomos menos electronegativos. No sé si se acuerdan. ¿Y F qué? Eso fue hace tanto tiempo, todo se les olvida, todo lo que se tenga. Mononucleótido de Flavina. Con V. Flavina. Flavina con V. Flavina.
Hay como 3 paréntesis ahí. Lo hizo copiar mal. ¿Cuál es? Parece una bomba, es una bomba, que eso está- Para mí era como una D mayúscula. Esclavina. Hay un átomo que es el más sencillo de la tabla periódica. ¿Cuál será? El Más hidrógeno. regalado. Estamos de acuerdo. El más regalado. Ah, eso sí se acuerda, la más regalada. O el más regalado, porque también los he regalado. Ah, No, por qué va. favor. ¿Qué vas a Recuerden que el átomo tiene un núcleo que tiene un protón que es de carga positiva, un neutrón y teóricamente alrededor estaría entonces la nube electrónica, en este caso el hidrógeno solamente tiene un electrón. ¿Sabe por qué no me le regalaba a usted? Ya ves, tenía eso. No está bueno, no, no sé. ¿Cuál de veces es mío? Ah, pues. Ese es el hidrógeno. Si usted le roba el electrón al hidrógeno, ¿cómo queda? Negativo. Positivo. Sabe tanto que sabe a mierda. ¿Cómo queda el hidrógeno? Se convierte en un protón, ¿cierto? ¿Por qué se le llama protón? Porque lo que tiene aquí es un protón de carga positiva. Perdió el electrón, ¿cierto? Esto es un hidrógeno completo, el de la tabla periódica. Esto es un protón, un hidrógeno al que le han quitado el electrón, ¿sí? Ahora, si usted se acuerda, el FMN es la molécula oxidada. ¿Cómo es reducida? ¿Qué se van a acordar? ¿Cómo es el FMN reducido? Más H. H ¿qué? 2. Correcto, es FMN H2. ¿Sí? ¿Quién llega aquí primero? Puede llegar NAD, lo primero que llega es el NADH. ¿Qué sucede entonces con el FMN en este punto? El NAD le regala el hidrógeno al FMN y esto se convierte en NAD solito. El NADH llega al complejo 1 de la cadena respiratoria llamado NADH deshidrogenasa, toma el NAD, le quita el hidrógeno y ¿quién se lo lleva? El FMN. Pero el FMN hace algo bien interesante. El FMN le dice: señor hidrógeno, usted me cae muy bien, nosotros pasamos muy rico y todo eso, pero no me interesa, solo me interesa de ti la nevera, o sea, el electrón. Le roba el electrón. Pero el electrón debe saltar de un lugar a otro dentro de la proteína. Y ahí es donde arranca la cadena. Entonces, el primer salto del electrón sucede ¿en dónde? En el FMN o mononucleótido de flavina. La pregunta es, profe, ¿y qué sucede entonces con el hidrógeno sin el electrón? O sea, con el protón, con el hidrogenión o el hidrógeno cargado positivamente. Normalmente el hidrogenión es bombeado al espacio intermembranal. ¿Sí? Eso es lo que sucede normalmente. Ya expliqué algo que va mucho más adelante, pero que lo tenía que explicar acá para que puedan entenderlo más adelante. Ahora, puedo borrar esta parte de lo del hidrógeno y el protón. ¿Qué otros ayudantes tienen estas proteínas? Normalmente tienen unas estructuras llamadas centros de hierro y azufre. Centros de hierro y azufre. ¿Cuántos centros de hierro y azufre hay? Depende de la proteína. Hay proteínas que tienen un hierro, un azufre. Hay otras que tienen 2 hierros, 2 azufres. Hay otras que tienen, adivinen, 3 hierros, 3 azufres. Y hay quienes tienen 4 hierros, 4 azufres. Normalmente las que mejor transportan los electrones son las de 4, ¿cierto? Normalmente son 4 hierros unidos con 4 azufres. Normalmente las posiciones ortogonales hacen que se vea como un
como un cubito. ¿Sí? Y el electrón puede saltar aquí. Y esos 4 átomos se encargan de mantener el electrón controlado. Si el electrón saliera de esta jaula y saliera de la mitocondria, lo primero que hace es dañar membranas, ADN y otras proteínas. Pues de esa manera usted se arrugaría más rápido, es decir, se envejecería más rápido. ¿Sí? Afortunadamente la cadena de transporte de electrones tiene estos ayudantes que son los que controlan el electrón. El electrón tiene una alta carga energética. ¿Cuáles son los otros ayudantes? También tenemos grupos hemo, estos los conocen ustedes, ¿cierto? ¿Se acuerdan del grupo hemo? Que era más o menos una estructura similar a esto que voy a dibujar acá. Allá en el baño escuchando esta clase. Cagando el palo. Normalmente el grupo hemo tiene en su interior un átomo de hierro. Y el hierro tiene diferentes estados de oxidación. Ustedes saben que el hierro puede tener entonces 2 cargas positivas, está en estado ferroso, o puede tener 3 cargas positivas y aquí estaría en estado férrico. Para poder recibir el electrón tiene que estar así, en estado férrico. ¿El electrón qué carga trae? Negativa. Negativo y positivo. ¿Cómo queda el hierro? En estado ferroso. Se la pillarían, no vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Ah, sí, que la pillaron. Los grupos hemo en su interior tienen hierro. Normalmente el hierro está en 2 estados de oxidación. O en estado ferroso más 2, o en estado férrico más 3. Si llega el electrón, si salta el electrón de un cubo de estos o de una cajita de estas, acá el hierro lo va a traer, lo va a controlar. El electrón trae una carga negativa, como el hierro tiene 3 cargas positivas, usted simplemente anula, más 1 y menos 1 generalmente da 0, o sea que me quedarían con 2 cargas positivas. Se pasa de un estado férrico a un estado ferroso. ¿Sí? ¿Qué otros ayudantes tenemos en estas proteínas? Si ustedes noten lo siguiente, noten que al dibujar las proteínas o al usted verlas en cualquier dibujo, en un libro de bioquímica, se va a dar cuenta que las proteínas entre sí no se tocan, como el partido hermano, ¿qué está viendo? ¿No? Pensé que se está viendo la liga, hoy hay partidos de la liga, ¿no? Miren que las proteínas no se tocan entre sí, no se tocan. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo hace esta primera proteína para pasarle el electrón a la segunda o a la tercera? Pues resulta y sucede que hay una estructura molecular que navega en el interior de la membrana interna y se encarga de transportar electrones del complejo 1 al 2 o del 1 al 3 o del 2 al 3. Esa estructura, voy a borrar aquí el primero, esa estructura que permite la comunicación o el transporte del electrón del complejo 1 al 2 o del 1 al 3 o del 2 al 3 se conoce con el nombre de coenzima Q. También en nuestras células se conoce como ubiquinona. Y en bacterias se conoce como menaquinona. Normalmente es una estructura cíclica de carbonos y normalmente para poder llevar electrones se carga aquí con ¿Coenzima Q qué? o ubiquinona. Ubiquinona en nuestras células. En bacterias no se llama ubiquinona, sino que se llama menaquinona. Puede pasar de un estado ceto, así,
con doble enlace y el oxígeno, a un estado enol, o sea, con hidrógeno incorporado. Recuerde que a través del hidrógeno es que la cadena respiratoria puede ayudarse para transportar el electrón o los electrones. Entonces, ojo, ¿qué debemos decir de la coenzima Q? Facilita transporte de electrones entre complejo 1 al 2, 1 al 3, o 2 al 3. ¿Perdón? Con gusto, hermano. Vea. La coenzima Q o ubiquinona facilita el transporte de electrones entre el complejo 1 y el 2, o entre el 1 y el 3, o entre el 2 y el 3. Ahí vamos, ahí vamos. Un 2, un 3. Güey, mamón. Ahora sí. Profe, el 4 no le pasa nada. Chupeta, la chupeta, ¿eh? Chupeta. ¿Dónde está la mamá? Molécula que navega en el espacio intermembranal y que permite el paso entonces de electrones del complejo 3 al complejo 4. Señora. ¿Qué? Ese quinto ayudante Ayer está lo que digo. permite o facilita el paso de los electrones del complejo 3 al complejo 4 se llama citocromo C. Entonces facilita el transporte de electrones del complejo 3 al complejo 4. El Citocromos. citocromo C está en el espacio intermembranal. La coenzima Q o ubiquinona está dentro o hace parte de la membrana interna. Bien. Características. Ya hablé de los ayudantes. Voy a hablar de las características de la cadena respiratoria. Recuerde que la cadena respiratoria solamente es llevada a cabo por los 4 primeros componentes. Por ahora no vamos a tocar la última proteína, que es la química. Todavía no la vamos a tocar. Cada que se transportan los electrones, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 se encargan de bombear hidrogeniones. El complejo 1 bombea 4 hidrogeniones por cada 2 electrones transportados. El complejo 3 bombea 4 hidrogeniones por cada 2 electrones transportados. El complejo 4, hay algunos libros que hablan de 2 hidrogeniones y otros libros hablan de 4 hidrogeniones. Para que usted no se confunda como mucho, déjelo con 4.
Por cada dos electrones. Por cada 2 electrones transportados, bombean 4 hidrogeniones. Todos es lo mismo en los tres. En los 3, el 1, 3 y 4. Como ustedes acaban de notar, me imagino que son personas muy agudas racionalmente, se dieron cuenta que el complejo 2 no bombea hidrogeniones. El complejo 2, la succinato deshidrogenasa, no bombea hidrogeniones. Así que el complejo 2 se considera desacoplado de la cadena respiratoria. ¿Y por qué se considera desacoplado de la cadena respiratoria? Porque no bombea hidrogeniones. Hay libros incluso de bioquímica que ni siquiera lo dibujan, no dibujan el complejo 2. Hay videos en YouTube que ni siquiera ponen el complejo 2, solamente dejan la cadena respiratoria con el complejo 1, 3 y 4. Y a pesar de que no aparece el complejo 2, se siguen llamando los demás 1, 3 y 4. Pero en el video no explican qué pasó con el 2. Les estoy diciendo por qué. Para que ustedes sepan eso, cuando se enfrenten a una bioquímica de ese estilo o a un video de ese estilo, pues ustedes lo tengan en cuenta, no se confundan, no se vean confundidos. Muy bien. Correcto. Por cada 2 electrones se bombean 4 hidrogeniones. Casi lo mismo. Él lo dijo lo mismo, pero distinto. Con hidrógeno. Con hidrógenos, exacto. Pero, o sea, cada uno no tiene nada que ver con el otro. O sea, cada uno bombea 4, o sea, que Aparte, son independientes. serían como 10. Son 16 más o menos. Por aquí tiene un dato bien bacano. Por segundo, los 3 complejos bombean aproximadamente 10 a la 21 protones. O sea, millones. Pues para que no crean que eso solamente hay, es que está escupiendo unas bombitas ahí llamadas que esa vaina bombea a la lata. A la lata. Cada segundo, esos son 10 a la 21 protones por segundo. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Les voy a mostrarles más o menos el camino de los protones. Perdón, de los electrones. Joder. Pues el electrón normalmente salta de NaH al FMN, pasa por los centros de hierro y azufre. De esos centros pasa la coenzima Q. La coenzima Q lleva los 2 electrones al complejo 3. ¿Qué sucede en el complejo 3? En el complejo 3, un electrón es enviado al citocromo C para llevarlo ¿a dónde? Al complejo 4. Pero aquí queda un electrón. Hay un problema, ese electrón que queda dentro de ese complejo lo deben entretener. Aquí hay otros centros de hierro y azufre y otros citocromos, otros grupos hemo y citocromos. Y ese ciclo que usted está viendo ahí dentro del complejo 3 se conoce con el nombre de ciclo Q. Solamente sucede en el complejo 3. ¿Para qué sucede en el complejo 3? Para poder entretener el electrón. ¿Cuántos llegan acá? Llegan 2. Uno es enviado directamente al complejo 4, pero el que queda aquí debe ser entretenido. Recuerde que si el electrón escapa, puede dañar ¿qué? Membranas, ADN, proteínas. ¿Eso es bueno? No, eso es malo, porque probablemente usted o mute, se convierta en un X-Men, pero cargado con una enfermedad, no con superpoderes, sino con una enfermedad, obviamente. Y lo otro es que finalmente usted pueda envejecer más rápido. ¿Cierto? Entonces siempre hay que controlar los electrones. El complejo 3 controla el electrón que queda a través del ciclo
Q. No voy a entrar en detalles del ciclo Q, simplemente les voy a decir que sucede en el complejo 3, no más. Listo. Una vez ese electrón, una vez el citocromo C lleva el electrón y lo descarga en el complejo 4, se devuelve y recoge este electrón para llevarlo al complejo 4. El complejo 4 recibe aquí ya 2 electrones, pero para poder trabajar el complejo 4 necesita recibir otros 2 electrones más. O sea que finalmente trabaja con ¿cuántos? Con 4 electrones. 4 electrones. Entonces se complica la vida un poquito, ¿cierto? Acá trabaja con 4, sí, el complejo 4. Ya le voy a explicar por qué. Son 4 electrones. No puede dejar escapar ninguno, ninguno. Obviamente aquí hay otro ciclo que se conoce como el ciclo cobre B, creo que es A3. Permítanme, yo reviso acá. Cobre 3, Cu es cobre. Al contrario, es A3 cobre B. Ah, qué triste. Me siento tan mal. A3 cobre B. ¿Este ciclo para qué sirve? Para poder controlar los 4 electrones. Para poder controlar los 4 electrones. Entonces, aquí viene algo con lo cual teóricamente usted debería sorprenderse y decir, me estalla la cabeza, pero eso no sucede nunca. Siempre que lo digo, todos son que o sea, nadie entiende la importancia de eso. Usted está respirando. Haga la ruta del oxígeno una vez entra al sistema respiratorio. Imagínense, usted está inspirando, pues espero no haber inspirado ningún virus de ustedes, ¿cierto? Va el oxígeno, pasa por la tráquea, llega al árbol bronquial, pasa a los bronquiolos, pasa al alvéolo pulmonar, y en el alvéolo, por difusión simple, pasa entonces la membrana, pasa la sangre, pasa la membrana del eritrocito, llega a la hemoglobina, y la hemoglobina transporta esa sangre de nuevo de regreso ¿a dónde? El corazón, ¿a dónde? Aquí aurícula, izquierda. De la izquierda pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo esa sangre oxigenada es bombeada, ¿cierto?, por toda la arteria aorta, la que sube y se divide en las carótidas, la que baja a la aorta abdominal, por ahí se va el oxígeno. Supongamos que el oxígeno subió por la carótida, supongamos, ¿cierto?, que usted tenga obviamente sus carótidas bien en este estado, subió a través de la carótida y llegó a través de las ramificaciones arteriolares, llegó muy cerca a las neuronas. Entonces el grupo hemo en los capilares de intercambio gaseoso libera el oxígeno y el oxígeno se difunde de nuevo por el eritrocito, la membrana del eritrocito, pasa por la sangre, membrana del endotelio vascular, pasa al endotelio vascular y no llega directamente a la neurona, llega a una célula de la glía que se llama el astrocito. El astrocito se encarga de todo eso. Y el astrocito entonces obviamente entra a la membrana, entra al citoplasma, el oxígeno pasa la membrana externa de la mitocondria, pasa el espacio intermembranal y debe llegar al complejo 4 de la cadena respiratoria. Ese oxígeno que usted le está robando a la humanidad en este momento, que usted está inhalando en este momento, debe llegar al complejo 4 de la cadena respiratoria. Debe llegar al complejo 4 de la cadena respiratoria. La pregunta es, ¿para qué? La respuesta no es descrestante. La respuesta, la verdad, lo vemos como, qué huevonada. Lo siento, así es la vida. Con estos 4 electrones más la molécula de oxígeno que llega, normalmente ese oxígeno permite la formación de 2 moléculas de agua. O sea que el oxígeno en el complejo 4 se debe reducir a agua. Al principio usted le podrá parecer como, no, pues, qué huevonada, o sea que todo el oxígeno se convierte en agua, así, y que cuando usted también exhala, está exhalando ¿qué? Vapor de agua también, ¿cierto?
Alguien dirá, no, pues, y entonces, pues, me va a morir, pues, o sea, ¿por qué puta necesito utilizar el oxígeno? ¿Por qué el oxígeno es tan importante? ¿O por qué es tan importante que debe convertirse en agua? Pues el agua no tiene gracia, tiene mucha gracia. Le voy a explicar por qué. Porque si este oxígeno no se convierte en agua, este oxígeno se puede convertir en esto, se puede convertir en esto, se puede convertir en esto. Todo esto los conocemos como radicales libres. El nombre técnico es especies reactivas de oxígeno. En los libros se conocen como ROS, por las siglas en inglés. Especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Y alguien dirá, bueno, ¿y si yo produzco radicales libres qué? No, pues usted puede volver susceptible al cáncer nomás, pero ¿quién soy yo para negar la felicidad de un cáncer? ¿Cierto? Nadie. Usted puede permanecer en un estado inflamatorio fuerte dependiendo del órgano que está recibiendo esos radicales libres. Ese es el problema. Entonces, la mitocondria cumple una función muy importante, sobre todo el complejo 4, que impide, en parte, que se liberen radicales libres y coge el oxígeno y lo convierte en una molécula que es inocua para nosotros, que es inofensiva para nosotros. ¿Cuál? Si eso no sucede, lo más probable es que usted se envejezca más rápido. Ahora no, ustedes ahorita ustedes no tienen ningún problema, puta, eso es una maravilla, juventud divino tesoro, somos unos burros, porque uno es burro cuando es joven, se lo digo por experiencia propia. Pero cuando uno coge la experiencia, pues evidentemente se da cuenta de tantos errores que vino cometiendo. ¿Cómo usted evita la producción de radicales libres? No les va a gustar, lo que les voy a decir. No les va a gustar ni mierda. Lo primero, evite tomar el sol. O si va a tomar el sol, utilice pantallas solares de manera muy responsable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta tiene mucha energía y eso puede dañar moléculas al lado, incluyendo el oxígeno, se producen radicales libres y es peor para usted. Creo que ustedes han notado desde cuando eran muy pequeñitos que se asoleaban, quedaban como camarones y luego la piel moría frente a sus ojos y se desprendía con el tiempo, ¿cierto? O sea, usted mató, aniquiló nada más en una soleada millones de células de piel. Y la mamá, es que estás caspando. Sí, marica, estás caspando, pero no es lo ideal. No es lo ideal. 2. Evite el humo de cigarrillo. Evite los vapers, los vapeadores. Pero ¿quién soy yo para negarle la felicidad de un enfisema pulmonar? Nadie. Hágalo, usted se puede matar lentamente como quiera. Evite el exceso de, no estoy diciendo que evite el alcohol, evite el exceso de alcohol. ¿Cierto? Porque hay unos que se ahogan en el alcohol y terminan como dragones. ¿Saben cómo son los dragones? Vomitando. Eso se convierte en dragones. ¡Wow! Dracaris. Pero bueno, ¿quién soy yo para negarle la felicidad? Vapea, ahí está el sol, baila de Sí, no, va de culos para el stand. Lo mínimo que va a pasar si usted tiene buena genética es que lo más probable es que se envejezca un poquito más rápido, pero de pronto no le da cáncer ni nada de esas cosas. Si usted de pronto se ganó la lotería genética y tiene algún gen recesivo que alguna de estas sustancias puede activar, por eso hay gente que puede ser fumadora toda la vida y no le da hasta nada, porque genéticamente probablemente no tengan ninguna susceptibilidad. Y hay otros que ni siquiera fuman, son fumadores pasivos y les da cáncer. ¿Pero por qué? Porque se ganaron la lotería genética. Ahí sí, ¿cierto? Premio mayor, el baloto. ¿Qué se ganó? Un cáncer biológico. Lo que pasa es que eso suena muy charro así como yo lo cuento, pero realmente es una cuestión bien tenaz porque todas las mutaciones son aleatorias. O sea, realmente es un arepazo que usted se gane una mutación o no se la gane. Simplemente es simplemente es una serendipia, como dirían los niños, serendipia. Bien, ¿qué razón? Casi 20. Ah, bueno, tenemos 10 minutos todavía. No 10 minutos para venir a otro rato.
Me disculpan pues que yo le tanta casa. No, normal, es como ¿Cierto? Eso ya Bueno, están la acostumbrados. costumbre. Ya. Bien, así me gustan, estén acostumbrados. Bien, ¿qué ocurre entonces? Ojo, repito, la pregunta que nos hace falta por resolver es ¿dónde se utiliza alfa H2? Porque hasta ahora dijimos que los primeros electrones son transportados ¿por quién? Por el NaH, pero no hemos hablado del FAH2. Ah, bueno, el FAH2 transporta los electrones al complejo 2 y lo convierte de nuevo en Fa. Ahora, el complejo 2 le entrega esos dos electrones ¿a quién? A la coenzima Q, que los lleva directamente al complejo 3, que los lleva al complejo 4, y ustedes ya saben qué es lo que ocurre al final. Se reduce la molécula de oxígeno en agua. Listo, así de sencillo. No hay ningún problema, no hay ningún lío, no hay nada que pensar en ese aspecto. ¿Dudas hasta acá? Dudas. Esto último. Habíamos dicho que había dos moléculas que impulsaban la cadena respiratoria. Ya hemos dicho que el NADH la impulsa desde el complejo 1, pero no hemos hablado del FAH2. ¿Dónde el FAH2 impulsa la cadena respiratoria? En el complejo 2, solamente en el complejo 2. Entonces entrega los dos electrones acá, el complejo 2 se los entrega a la coenzima Q, y la coenzima Q lo lleva entonces de nuevo al 3, el citocromo C lo lleva al complejo 4 y se reducen esos electrones con el oxígeno para formar agua. Es lo mismo pero distinto, porque ya no utilizamos el complejo 1, sino que arranca todo a partir del 2. Por eso no estoy de acuerdo con que lo desacoplen o que no lo dibujen, porque sí está aportando electrones. A pesar de que no bombea hidrogeniones, sí está aportando electrones. Es cierto. Así tengo por aquí otro dato bien bacano. Los datos inservibles, pero que son como bacanos. Porque realmente son inservibles. Ah, ok. Ahorita lo menciono. Bien, ¿puedo borrar este lado? De nuevo. ¿Cierto? Todo lo que me tocó rayar, pero bueno. Ya después ven ustedes en la presentación. La próxima clase ya vemos los videos, porque hay dos videos que tengo muy bacanos y están en el aula virtual. Uno es como para kinder, ¿cierto? La cadena respiratoria, pero para kinder. Y el otro es la cadena respiratoria como para unos jóvenes así bien inteligentes como ustedes y brillantes de la universidad, ¿cierto? ¿Por qué tengo esos dos videos? Porque con el primero usted se hace una idea más o menos buena, con el segundo usted puede ya profundizar un poquito más. No lo tomen a mal, simplemente es una estrategia propia. Aunque algunos ni con el primero ni con el segundo. Pero bueno, yo hago el intento. Muy bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es el bombeo de protones. Recuerden que para que ustedes no se compliquen la vida, las 4 proteínas, la 1, la 3 y la 4, bombean de a 4 protones por cada 2 electrones que transportan, y que en total son 10 a la 21 protones por segundo en la célula. O sea que la mitocondria trabaja a la lata, a toda. Imagínense la mitocondria de una célula cardíaca. La célula cardíaca no puede parar, que era lo que les estaba diciendo al principio cuando comenzó el Strober, que al final no pude atar la idea, pero aquí se las puedo atar. ¿El corazón puede parar? No puede parar, nunca. El día que se pare su corazón, ese día usted va a partir de este mundo. ¿Para dónde? A ningún lado, a la nada, olvido, que seguramente la familia lo olvida. Pues no estoy hablando de su familia, no, de los tataranietos, nada, por hacer eso es obvio. Pero dejando esas bobadas de lado, lo interesante es que este bombeo
está relacionado con una ecuación que ya les he mostrado a ustedes. El agua se puede descomponer ¿en qué? En protones y en radicales OH. Así se descompone el agua. Esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato, desde cuando expliqué otra vez pH, que porque ustedes no entendían nada de pH, cuando explicábamos lo de los aminoácidos y las cargas, todas esas partes. Bien. Pare de bolas. Resulta y sucede, lástima, no puedo mostrar la diapositiva porque ahí aparece un premio Nobel que es Peter Mitchell. Peter Mitchell, estas cosas las vinimos a conocer más o menos de manera relativamente reciente, desde la década de los 60, 1960 para acá. Ayer. Pues digamos que para usted no tanto, para mí es un poquito más y para mi papá sí fue ayer, para ponerlo pues como en ese contexto. Pero lo digo recientemente porque se han descubierto muchas más cosas de estos complejos desde ese tiempo para acá. Y cuando Peter Mitchell habló de la teoría quimiosmótica, De la teoría esto lo dijo Peter Mitchell. Una lástima que no lo puedan ver porque el viejito siempre se le ríe en la cara a ustedes, a todos ustedes. Está muerto de la risa en esa foto. Mira, es que tengo que... Hoy me estoy leyendo un libro donde están hablando de todas estas cosas, entonces por eso les puedo contar de primera mano que el tipo era... No, él era buena gente, pero cuando se le prendía el fosforito, era discutido de puta, volaban de la calzazo, era muy marginado. Pero así marginado y todo, ganó el premio Nobel. ¿Por qué? Por la teoría quimiosmótica. ¿Qué es la teoría quimiosmótica? Lo voy a explicar. Si usted descompone el agua en protones y en grupos OH, entonces usted se va dando cuenta, a ver, yo voy borrando todas estas pendejadas de por aquí, para poder que me entiendan antes de que muera con ese bostezo. Si usted está descomponiendo el agua y está bombeando aquí protones, ¿qué es lo que va a quedar en la matriz mitocondrial? Recuerde que este es el espacio intermembranal y que esto es la matriz mitocondrial. ¿Qué va quedando aquí si usted está descomponiendo el agua? Ya bombeó esto, entonces ¿qué queda en la matriz Los mitocondrial? radicales. Grupos OH, ¿cierto? Y los grupos OH, ¿qué carga tienen? Negativo. Negativa. Entonces resulta y sucede que todos estos protones se van para acá, se van para acá. Es decir, se forma un gradiente de concentración. ¿Qué significa gradiente de concentración? Pues que hay menos protones y que a medida que se están bombeando se van acumulando más y más hacia este lado. ¿Hacia cuál lado? Hacia donde está la proteína 5. Hacia donde está la proteína 5. Eso se llama gradiente de concentración. Los protones se están bombeando y se dirigen, se acumulan hacia la proteína 5. De esa misma manera, eso significa que este lado de la membrana, o sea, el espacio intermembranal, como esto es con carga positiva, este lado de la membrana va a quedar con qué carga. Positivo. Que es como Positivo. una Como pila. estos son OHs, que este lado de la membrana con qué carga queda. Negativo. Entonces Peter Mitchell llegó y dijo, puta, yo como no lo había pillado, y se la pilló, un berraco, por eso le dieron el premio Nobel. Dijo, ve, tan bacán. De manera antiintuitiva dijo, vea, la membrana interna de la mitocondria, debido al bombeo de protones, la parte del espacio intermembranal queda con una carga positiva neta. Y la parte de la matriz mitocondrial, que es la parte más profunda de la mitocondria, queda con una carga neta negativa. O sea que tenemos una diferencia electroquímica en la membrana interna de la mitocondria.
Sí. La palabra electroquímico, si usted la descompone, pues tiene la primera parte que significa eléctrico o carga o electricidad, y la segunda parte pues que si no tiene confusión, química. ¿Cuál es la parte eléctrica? La carga neta, o sea que la membrana interna va a funcionar como una pilita. Si usted tiene una pila, usted sabe que la parte donde está la tetica de la pila es el polo positivo y la parte plana de la pila es el polo negativo. O sea que ustedes ya lo saben, si ustedes vieron bien cómo es la neurotransmisión, saben que todas las membranas se pueden despolarizar, ¿o no? Ustedes que se van a acordar, pobre Gabriel, perdió todo su tiempo, pero No bueno. me enseñó eso. No nos enseñó eso, ahorita le pregunto. Chita mentira. No le voy a decir nada. Dígale que fue Milena. No le voy a decir Yo voy a preguntar. No le ponga preguntas. Deje así, soy buena gente. Ah, Gabriel. Ya, Gabriel, menos. Entonces, esa es la parte eléctrica. ¿Cuál es la parte química? Pues que aquí se acumulan hidrógenos y aquí que se están acumulando. OH. Entonces la pregunta del millón es, bueno, y lo que viene es todavía lo más bacano de esa teoría quimiosmótica de Peter Mitchell. Él se dio cuenta que esta proteína era capaz de girar como una turbina. Pero para que un motor pueda girar, necesita ¿qué? Combustible, ¿cierto? Combustible. ¿Cuál era el combustible o cuál es el combustible de este motor? Los protones. Ya ven la importancia de que se bombeen los protones. ¿Qué más vieron? Al final, ese protón es utilizado por esta proteína para que la proteína pueda girar. Si no hay protón, no hay giro. Si no hay giro, no hay ATP. Así de sencillo. Entonces, entra el protón, esta vaina comienza a girar y entonces sucede algo bien bacano. En esta parte de la proteína cogen ADP más fosfato inorgánico y con cada giro me está sintetizando por fin. Con cada giro. Esto sucede en fracciones de segundo. La diferencia de voltaje acá me va a generar más o menos entre 120 y 200 milivoltios. O sea que nosotros podemos ser centrales termoeléctricas, ¿sí? Profesor, que estamos en la matriz, y nos tienen en un sueño, y realmente las máquinas los utilizan para darles energía. No, no. Pero la idea de Matrix, que es la película, ¿cierto? No sé si la vieron. ¿Cuál? Matrix. De Matrix. Matrix. No, es que van a ver ustedes eso. No. Pero tiene su condimento y tiene la verdad, tiene cierto grado de verdad. Nosotros podemos, obviamente, ser pilas eléctricas. De la misma manera nos detectan los tiburones en el mar. El tiburón detecta el olor a sangre. Sí, son como 2 kilómetros o 10 kilómetros, no me acuerdo cuánto es exactamente. Pero una vez llega al punto, lo que detecta son las descargas eléctricas en milivoltios que producen los músculos cuando usted está nadando. Entonces, cuando usted vaya a ver ballenas, la lancha se hunda, lo más probable es que usted se convierta en energía dentro del estómago del tiburón. Es lo más probable. No, feo, no, rico, pues. Tiburoncito. Para el tiburón. Bien. ¿Dudas hasta acá? Datos, ya pues les voy a dar otro dato. Nosotros tenemos en el cuerpo 40 billones de células, o sea, 40.000 millones de células, ¿sí? Que producen teóricamente entre 600 a 100 kilogramos de ATP por día. 100 kilogramos. Alguien dirá, 100 kilogramos, pero yo no peso todo eso, marica, ¿de dónde? Acuérdense que usted el ATP lo gasta y vuelve y lo recicla. Entonces estamos contando el reciclaje. Exactamente, el reciclaje. O sea que realmente, ¿cuántos kilogramos de ATP? De 60 a 100 kilogramos. O sea, más o menos el peso del cuerpo. Pues, si usted pesa menos de 60, está en déficit. Qué pena, disculpe. No, tranquilo, disculpado. Sale en el ventilador.
pero normalmente, realmente lo que tenemos son 60 gramos de ATP. 60 gramos de ATP. Ya dije lo de la diferencia de potencial. Y por cada 10 protones que se bombean acá, la ATP sintasa produce 3 ATPs. Por cada 10 protones bombeados se producen 3 ATPs. Y el protón o los protones pueden hacer girar la turbina más o menos a 100 revoluciones por segundo. O sea, es muy rápida. 100 revoluciones por segundo. Son datos inútiles, pero me parecen muy bacanos, se los comparto, como para que usted lo tenga disponible. Vamos a terminar. Entonces, el jueves vemos los videitos. El video de Kimber